Y bien, estamos ahora con Carolina Guibú, que es directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, entidad que ha elaborado un informe acerca de la utilización del canon en las regiones y en las municipalidades. Carolina, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos principales de este estudio que han hecho? Sí, particularmente lo que hemos visto es que efectivamente los municipios y en general las regiones que reciben canon por actividades extractivas, bueno, cada año están recibiendo cantidades importantes. Tenemos en general departamentos en donde se ha casi triplicado el canon respecto a lo que venían recibiendo hace 5 años o en años anteriores, ¿no? Por ejemplo, Cusco, Ancash, Arequipa, Cajamarca y Piura, según nuestro reporte, terminan siendo los departamentos con más transferencias en términos de canon, regalías y aportaciones de todo lo que es aduanas, ¿no? Y aún así vemos que sus niveles pues de ejecución en conjunto de los departamentos no llegan ni al 50%, ¿no? Entendemos que sí hay un problema. ¿No llega la ejecución que del canon o en general del canon? ¿O de la inversión? De la ejecución de los recursos invertidos, ¿no? Yeah. Entonces ahí vemos que efectivamente tenemos un problema de que cada año recibes más dinero y cada año se te hace más difícil ejecutarlos de una manera oportuna, ¿no? Particularmente lo que hemos visto y tratando de un poco poner algunos temas en la agenda respecto a los conflictos sociales que vemos a nivel nacional. Hemos hecho un informe básicamente de lo que está pasando en Cusco, por ejemplo, ¿no? En donde tú tienes dos actividades extractivas muy importantes, ¿no? Hidrocarburos y minería, ¿no? Veo que el Cusco es el que más recibe canon de lejos, ¿no? Sí. Principalmente por el gas, me imagino. Principalmente por el gas, pero también hay actividad extractiva minera importante. Por ejemplo, ¿no? El año pasado, ¿cuánto recibió el Cusco de canon? El año pasado recibió casi la misma cantidad de este año, ¿no? Estamos hablando de Este año estamos hablando de casi más de 2.000 millones de nuevos soles. 2.000 millones de soles de canon. De canon, ¿no? Eso significa que un canon per cápita de 2.000 soles, ¿no? Para toda la población, para todos los habitantes de Cusco, ¿no? Y aún así, el nivel de ejecución de todo Cusco, de lo que es canon, termina siendo un 50% al 2 de noviembre, ¿no? No queremos decir que achacarle a las autoridades, ¿no?, esta mala ejecución, pero sí evidenciar un problema, ¿no? Estos departamentos, como el Cusco, que tienen muchos recursos, también requieren, pues, tener un apoyo para su propia ejecución, ¿no? Estamos hablando de departamentos que tienen la mayor parte de la población en zonas rurales, que tienen equipos humanos bastante quizás precarios en términos de conocimientos de cómo llevar a cabo una inversión, y entonces allí necesitamos reforzar los... ¿Qué es lo que pasa? El gobierno regional o las municipalidades más importantes, digamos, no pueden contratar personal para diseñar proyectos, para gestionar proyectos de inversión. Por ejemplo, en Echarati o Espinar, que son los municipios distritales y el distrito provincial que recibe más canon en Cusco, ¿no? Ahí hemos visto que el nivel de ejecución está bastante bajo, ¿no? 35% en un caso, 44% en otro caso, y nos pusimos a ver, bueno, cuáles son esos proyectos, ¿no?, que tienen. Y realmente, por ejemplo, en Echarati, este año han recibido 405 millones, ¿no?, de transferencias en canon, y tienen muchos proyectos listados, aprobados en muchos casos por el sistema del SNIP, pero tienes proyectos bien complejos, ¿no?, para una población que es prácticamente rural, ¿no?, 88% población Pero ahí rural. El problema, pues, no es el nivel de ejecución, el problema es el monto del canon. No puede ser que un distrito tenga como canon 500 millones de soles, un distrito rural prácticamente, ¿no? Porque ¿cuánta gente vivirá en Echarate? En Echarate viven 42.000 habitantes. 42.000, bueno, no es tampoco, ¿no? De acuerdo. Y tienen 88% rural, con un nivel, por ejemplo, de carencia bastante grande, ¿no? Según el IDH, están en 0.5, es el promedio de índice de desarrollo humano, quiere decir que no llegan, están en la mitad de nivel de desarrollo, y entonces allí hay oportunidades, ¿no? Oportunidades para generar servicios básicos como salud, educación,
transporte, ¿no? Y lo que está faltando es cómo apoyar esa ejecución del gasto. Bueno, por eso la pregunta que yo me hago es, Echarate tendría que tener un buen equipo de proyectos, de gestión de desarrollo de proyectos. De repente no lo tiene, no lo puede contratar, hay un problema con las normas, con las leyes, o no hay la gente disponible, o todos están asustados por Sendero Luminoso, o qué pasa. Bueno, ahí hay claramente un problema de gestión que debemos focalizar y apoyar, ¿no? Bueno, sería bueno pues focalizar en eso. Veo que ustedes no han focalizado en eso. Pero sí, por ejemplo, en el caso de Espinar, ¿no? Que es el otro distrito, la otra provincia el famoso Espinar, ¿no? En donde se ha montado pues una mesa de diálogo para poder llevar a cabo tanto el apoyar al municipio, ¿no? Y que sean cosas importantes respecto a los recursos. Ahí lo que vemos es nuevamente una falta de diálogo, ¿no? Entre lo que puede ser la municipalidad y lo que pueden hacer los socios estratégicos como la empresa, ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, una obra importante que tiene el municipio de Espinar, que es el desarrollo pues de agua potable, agua y alcantarillado, ¿no? Con una población, estamos hablando de muy reducida, ¿no? De 60.000 personas, y llevar a cabo una ejecución de esa naturaleza con un equipo precario necesita ser apoyado por otro tipo de iniciativas más expertas, ¿no? Y ahí está el tema de obra por impuestos, por ejemplo, ¿no? O sea, en vez de pedirle a las empresas, oye, dame más canon, dame más regalías, ¿no? ¿Por qué no le dices, ayúdame a ejecutar obras? Yo tengo muchos recursos y no puedo ejecutarlos con la celeridad que tengo, que quiero, porque también el Estado tiene todo un proceso de licitación que se resulta siendo engorroso y hay una serie de trabas que el Estado tiene que solucionar. O sea que, por ejemplo, el agua potable de Espinar la podría ser extrata en obras por impuestos, dices tú. Por supuesto. Que significa que en lugar de pagar el impuesto, esa plata la destino a hacer esa obra. Hacer esa obra. Y entonces el recurso está dirigido, en vez de aumentarle más el canon, si estamos viendo que no están ejecutando bien, le hago obra, ¿no? Y ahí está en la lista de Pero proyectos. Me imagino pues que nadie tiene, el señor Moyohuanca estará interesado en manejar él el dinero y no que la empresa pues ejecute directamente el agua potable, porque pensará que entonces él no va a poder capitalizar esa obra. Entra esa clase de pequeñas motivaciones, ¿no? Pero podemos cambiarlo, creo yo, ¿no? Podemos hacer y demostrarle a la autoridad que el mayor rédito que puede tener con sus ciudadanos es que las obras se hagan, ¿no? Claro, porque él puede aparecer además como gestionando eso. Yo le he pedido a la empresa que en lugar de, ¿no es cierto? Y él aparece también como gestor, pues, ¿no? La padrina el tema. Pero en fin, pues así son los celos, las pequeñas rivalidades, en fin, envidias. Porque Espinar aparece acá como la municipalidad en este cuadro, que no entiendo exactamente la diferencia con el anterior, porque veo que está en segundo lugar en comparación con Echarate o con la convención, pero aquí aparece en primer lugar, en PIM, en el presupuesto de inversión, y el primer lugar en presupuesto de inversión per cápita. Sí, lo que ha pasado es que efectivamente Echarate recibe más dineros de transferencias, pero dentro de su presupuesto anual, ¿no? Espinar resulta siendo el que de alguna manera queda en segundo lugar también en el niveles de ejecución, ¿no? O sea, tienes Echarate teniendo muchos recursos, ¿no? Pero tienes a Espinar recibiendo menos recursos, pero tampoco desarrollando. Pero recibe bastante ¿Cuánto ha recibido por canon Espinar? Espinar a la fecha ha recibido 96 millones. 96 millones. ¿Y su nivel de gasto? Y su nivel de ejecución no llega al 44%. No llega al 44%, sí, pues. Estamos en noviembre, ¿no? Y hay que entender que han tenido un proceso bastante crítico de conflicto social ahí también, pero hay que ver también como una oportunidad, ¿no? Si queremos salir adelante, reconocer los errores que hemos tenido, de falta de diálogo, y ahora mirar, ¿no? hacia lo que se puede hacer. Y ahí yo estoy convencida, pensando en buenas prácticas, que es lo que en Ciudadanos al Día hemos identificado, que hay municipios que sí han aprendido a dialogar, que sí han aprendido a hacer un presupuesto participativo en donde la empresa termina siendo un socio, donde el ciudadano termina siendo un socio, y en donde terminas ejecutando tu presupuesto con obras que realmente resultan siendo rédito político para el funcionario, ¿no? Que es lo que necesitan, ¿no?
O sea que, ¿cómo hacemos entonces para difundir esas buenas prácticas? Sí, lo que estamos haciendo nosotros es justamente trabajar, ¿no?, con los ciudadanos, con las instituciones públicas, con la sociedad civil, para poder darles estos ejemplos, ¿no?, y capacitarlos para poder tener realmente personas que sepan cómo implementar una buena práctica y cómo implementar sobre todo una buena práctica que termina articulando a todas las personas y a todas los actores de la zona para algo que resulta siendo mejor que los propios intereses. Pero ¿no? habría, ¿cómo hacemos? Pues habría que, ahí donde hay buenas prácticas, pedirles que las transmitan a otras municipalidades, o cómo... Sí, quien transmite mejor una buena práctica es el propio gestor de la práctica, ¿no? Y nosotros tratamos justamente de llevar, ¿no?, a los ganadores de buenas prácticas, a los líderes que llamamos de buenas prácticas, de un lugar a otro, para que muestren, ¿no?, estos resultados, cómo lo hicieron, con qué dificultades se encontraron, qué tipo de acciones llevaron a cabo, porque a veces las realidades son las mismas, no es la cosa tampoco es inventar la pólvora, ¿no?, hacer cosas totalmente innovadoras todo el tiempo, sino la gobernabilidad se basa sobre la sostenibilidad de muchas propuestas, ¿no?, y el intercambio y la replicabilidad de estas, ¿no? Otro tema vinculado a incluso más, digamos, falente, si cabe la palabra, es la ejecución del canon que las universidades públicas tienen para investigación, porque parte del canon se destina a las universidades públicas para que hagan investigación en ciencia y tecnología, y casi no lo ejecutan, y hay como 1.800 millones de soles acumulados en distintas universidades, la del Cusco debe ser la principal precisamente, que no lo pueden ejecutar, ¿no? Y entonces eso requiere también una solución, quizás convenios con el FINCIT para que el FINCIT pueda ejecutar por encargo de las municipalidades, o convenios con universidades como la Católica, como Cayetano Heredia, para que ellas, o convenio con universidades internacionales, extranjeras, en fin, no sé, algo. Me alegra que hayas mencionado FINCIT, porque fue premiado en nuestra última edición del Premio a las Buenas Prácticas, ¿no?, justamente por la capacidad innovadora de poder gestionar fondos para ciencia y tecnología, ¿no? Si ya tenemos esa experiencia, ¿por qué le vamos a pedir a las universidades que aprendan a gestionar fondos, sino, como tú bien mencionas, demos esas capacidades a otros que sí lo hacen bien, ¿no?, y que ya pueden transferir tecnología, y después poco a poco la propia universidad lo podrá hacer, ¿no? Pero al principio tenemos que tratar de que aquellos que han hecho bien las cosas puedan hacer una réplica y contar la experiencia y armar cuadros que puedan después generar algo más sostenible. Pero nuevamente, pues, el principio feudal, no, esto lo manejo yo, pero claro, aquí ni siquiera... No es que estén entregando los recursos, es un convenio de encargo o de asesoría en el manejo de este asunto, ¿no? Y además se hace lo que la universidad quiere, no es que vaya a hacer lo que FINCIT o otra institución quiera, ¿no? Igual que obras por impuestos, se hace lo que la población quiere, porque el Perú es casi el último país en América Latina en inversión en ciencia y tecnología. Y es algo que necesitamos, pero urgentemente, para dar un salto en el nivel de desarrollo, pasar a una economía del conocimiento basada en desarrollo tecnológico. ¿Cómo es posible que esos recursos estén ahí abandonados, ¿no? Esto hay que darles uso. Bueno, sí, pues, y las regiones, la biodiversidad, en fin, hay un montón de temas que se pueden investigar ahí. Bueno, interesante. Son los temas que hay que tocar para encontrar salidas productivas. Muchísimas gracias a Carolina Guibú por tu participación en La Hora N, y felicitaciones por esta investigación.